cómo actuar en caso de una emergencia. Mira, yo te decía lo importante que tiene el mantener la seguridad, porque si tú no estás seguro, no puedes, obviamente, ayudar a la otra persona. Claro, y el conocimiento. Si no estás preparado adecuadamente, ¿cómo podrás prestar un primer auxilio y hacerlo de una manera exitosa? Cómo No reconocer lo que realmente necesita la otra persona, es también muy Mira, importante. aquí lo dice, existen 3 pasos iniciales que se deben realizar en el siguiente orden: proteger, avisar, socorrer. Este folleto está buenísimo. Está bien interesante. ¿Viste? Aunque, lógicamente, hoy en el programa estaremos abordando mucho mejor este tema, los primeros auxilios y la manera de actuar. Obviamente, siempre es importante que sean las personas que conocen sobre este tema las que deban actuar, pero también es importante que uno, si puede, si conoce, pues dé los primeros auxilios Oye, precisamente. domina las técnicas básicas también. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido que asumir alguna situación de este tipo? Por suerte no, por Yo suerte tampoco, y me nunca alegro muchísimo. me ha ocurrido, pero sí me gustaría muchísimo aprender. Hoy vamos a aprender entonces. Hoy vamos a aprender en esta ruta que es, como siempre, tiene muchísimas paradas, pero un solo destino: bienestar. ¿Conoce usted de primeros auxilios? ¿Ha tenido que vivir en alguna ocasión esta situación? Esas son algunas de las preguntas que estuvimos haciendo en la calle y bueno, las personas por supuesto siempre nos dan su opinión sobre el tema en cuestión que trata nuestro espacio. Adelante. ¿Usted ha tenido que auxiliar a alguien en un momento de necesidad? Claro, por supuesto, a vecinos, amigos, familiares. ¿Nos puede contar la experiencia? Alguien que de pronto estaba en la casa con un síntoma no muy específico y entonces en principio la ayudé a sentarse y llamamos a la familia porque se encontraba sola esa anciana y bueno, no pasó a males mayores. Yo sí recuerdo una vez que iba para la casa y se cayó un señor, no sé, estaba esperando un proceso de operación y se cayó y ahí sí lo ayudé y unas personas después vinieron a ayudarme. Hasta hace poco trabajaba cuidando a una señora y sí, bien difícil. ¿Nos cuenta alguna anécdota? Tienen muchas necesidades porque no están en plenas capacidades y necesitan de mucha ayuda. Me di cuenta con este trabajo de cuánta persona mayor hay en necesidad de ayuda todo el tiempo, no tanto en cuanto a salud, sino a compañía. ¿Nos puede comentar a los televidentes algunas medidas de primeros auxilios? Bueno, depende de lo que en ese momento tenga el paciente. En este momento, por calor, por hacinamiento de personas en las guaguas, lo que sea, va a haber crisis vagal por falta de líquido y calor. Bueno, el paciente tiende a bajarle la presión, se pone en el piso y se le levantan los pies. Es lo primero que hay que hacer. Cuando alguien se desmaya o tratar de ponerlo de lado para que no la saliva no se asfixie, o sea, no se ahogue. Llamar de inmediato a emergencia o algo porque no se sabe, además tener un conocido de la persona porque no se sabe si tiene alguna enfermedad de trasfondo, no se sabe si padece de algo, de epilepsia, de cualquier cosa que pueda empeorar a otro nivel. A ver, no me ha sucedido en la calle, pero sí el conocimiento lo tengo, la reanimación cardiopulmonar, que son las compresiones torácicas alternando con el boca a boca, la respiración boca a boca, hasta tanto la persona y primero colocarlo en un plano rígido. Yo creo que lo más importante sería llamar a un galeno, al médico de la familia, a alguien de los alrededores que conozca de medicina y tal, ¿me entiendes? Bueno, de momento ayudarlo a que no se caiga y después si tengo algún centro hospitalario o centro de salud cerca, llevarlo hasta él. Y sobre este importante tema hoy vamos a estar conversando con la doctora Giselle Garrido Amable, directora provincial de la Cruz Roja en La Habana, e Ismael Eduardo Carolam, jefe de instrucción de la Cruz Roja aquí en La Habana también. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué les han parecido estos comentarios en la calle? ¿Informada la teleaudiencia? Bueno, está muy interesante porque es cierto que en nuestra vida cotidiana muchas personas pueden verse necesitadas de este tipo de conocimiento para ayudar a otros. Yo creo que es válido siempre el aprendizaje de las familias, de los niños,
de las personas en los centros laborales. Y es cierto, sí, se dan muchos de estos eventos y saber primeros auxilios pudiera marcar la diferencia. Ahí exponía una señora que hace actividad de cuidadora, o sea, los ancianos. Hoy Cuba es uno de los países que tiene más envejecimiento. Y esto es una de las cuestiones importantes que siempre se desarrollan en cursos que se dan en las áreas de salud y donde la Cruz Roja Cubana también interviene para poder dar nuestros cursos, ¿no? Y nuestra preparación a las personas. ¿Alguna imprecisión, Ismael, que escucharas en estos testimonios? A ver, lo genial de esto es que la población conoce muchas técnicas y lo bonito es que lo dicen con sus palabras. Claro, existe una terminología para todo este tipo de procederes, pero sí, está muy bien informada y eso me alegra mucho porque uno de los programas que trabaja la Cruz Roja es la capacitación comunitaria. Conceptualmente, ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, los primeros auxilios son esas medidas, esas acciones que se hacen de manera inmediata en el lugar donde se produce el accidente o la emergencia. Estas medidas van a ser medidas provisionales porque el tratamiento definitivo debe hacerse por un especialista o por un especialista de la materia, ya sea la medicina. Y entonces es importante saber hacer. O sea, el saber hacer es algo importante porque generalmente el cubano siempre va a estar. Los cubanos somos muy solidarios. Entonces, saber hacer es importante. Pero nada, hay algunas cuestiones importantes en el tema de los primeros auxilios, que es las cuestiones que debemos tener presentes de manera general. Por ejemplo, la seguridad del socorrista, la situación en que vamos a estar, porque puede ser que haya una persona afectada, puede ser que haya más de una. La escena, qué tipo de evento es, un accidente de tránsito, es un derrumbe, es una presentación de una enfermedad de manera súbita en el hogar, en el transporte público, como hablaban la población. Y entonces todas estas cuestiones son importantes. El llamado de emergencia es esencial, o sea, el llamado a la ambulancia. ¿Hay un número? Es el 104, es importante. El aviso a lo mejor en la comunidad del médico de familia, que está cerca del domicilio donde vamos a encontrarnos. La cercanía a un policlínico o a cualquier institución de salud también pudiera ser otro de los elementos para poder transportar al paciente. Claro que hay que aprender las técnicas. ¿Y los objetivos, Ismael, cuáles serían? Bueno, ya como que abreviando un poco todo lo que mencionó la doctora, los objetivos fundamentales no es nada más que este tipo de procederes que se utilizan con las propias manos. Fíjate, el concepto básico dice que son técnicas específicas, básicas, que preservan la vida humana solo con nuestras manos y con algún que otro instrumento que podamos tener cerca de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta el llamado al sistema especializado, que es el sistema integrado de urgencias médicas o los centros de atención primaria a la salud, estos procederes cumplen los estándares de mantener al paciente en un estado que pueda preservar su vida hasta que pueda tener estos servicios. ¿Hay técnicas básicas para aprender? Sí, claro. Existen un montón de técnicas y procederes que, bueno, si nos dan la oportunidad podemos mostrarlo aquí. Más adelante. Desde la teoría, ¿qué no debe faltarnos, por ejemplo? Bueno, es muy importante, primero que todo, la activación de este sistema. Esto es primordial. Otra cosa, el proceder de estas técnicas siempre sería bueno que no fuera una sola persona, porque son una serie, tiene de cierta forma, no es complejo, pero bueno, siempre la ayuda de una que otra persona con indicaciones específicas puede apoyar la acción que estemos acometiendo en este momento. Otra cosa importante es mantener la calma. Mantener la calma es importante. Evitar las aglomeraciones, porque cada vez que hay, por ejemplo, un accidente en público, el ánimo de colaborar, ayudar, no facilitamos siempre. Si yo no sé, porque no sé, tengo el conocimiento, hay veces que es preferible ayudar en el llamado de emergencia y no intervenir, porque podemos hacer daño. O sea, con las ganas de ayudar no vamos a lograr todo lo que queremos. Entonces, el conocimiento es importante.
Estos primeros auxilios, Giselle, ya para ir cerrando, que se nos agota el tiempo de esta primera parada, pueden prestarlos todas las personas que estén en las condiciones físicas, mentales, para realizar el procedimiento. ¿Es así? Bueno, en principio toda persona puede prepararse para aplicar los primeros auxilios. Ahora, para poderlo hacer, debemos tener el conocimiento, debemos haber aprendido por lo menos las cuestiones esenciales en este sentido. Porque como repetía, volver a repetir, muchas veces en aras de querer ayudar podemos hacer daño. Eso pasa mucho en los accidentes de tránsito. Pasa mucho en los accidentes de tránsito donde pensamos que a lo mejor tomando a la persona, cargándola en cualquier vehículo, pudiéramos ayudarla mejor o estaría en mejores condiciones. Sin embargo, la espera de la llegada de la ambulancia, a lo mejor hacer un buen traslado, conocer las técnicas de traslado, inmovilización cervical, pudiera ayudar mejor a estas personas. Claro que sabemos que muchas personas en el medio de la adrenalina de esos eventos, pues no pasa de esta manera, igual que pasa en las playas. Los ahogados también es otro de los elementos que donde se le aplican primeros auxilios, una cuestión importante. Ahora viene el verano. También por y eso todos estamos vamos a acá. las playas, tomamos bebidas alcohólicas, nos ponemos en el agua. Son la mayoría de los accidentes que ocurren. Y entonces habría que hacer este tipo de técnicas, ¿no?, para salvarle la vida a las personas. Yo les propongo seguir conversando más adelante, pero ya a lo demostrativo. Ale y yo vamos a ser los estudiantes y ustedes los profes con un muñeco de reanimación. Eso será en unos minutos. Por favor, continúen el viaje con la ruta. Muy buenos días, queridos rutesexófilos. Hola, muy buenos días. Buenos días, querida. Buenos días, amigo mío. Es miércoles y en esta ruta, en esta parada, se habla de sexualidad. Dime tú, primeros auxilios en la sexualidad. ¿Cómo se ve eso? ¿Quién hace eso? ¿Tú tienes prejuicio? No, yo no tengo ningún prejuicio. Pero, por ejemplo, si aparece un trauma en el momento del acto sexual, ¿cómo ofrecer los primeros auxilios en ese momento tan privado? Bueno, Jorge, lo primero es saber y le puedes ofrecer los primeros auxilios a tu pareja si le sucede o a alguna otra persona si, bueno, sale de su privacidad y busca auxilio porque no saben qué hacer. Hay que aprender. Y además no solo se presentan este tipo de accidentes en el acto sexual, hay otros lugares en los que también pueden producirse. Y lo mejor es estar informado. ¿No te parece que deberíamos hablar de ese tema hoy? Me parece bien, porque es que hablar de esos momentos, hay prejuicios, ¿no?, en ese tema de la sexualidad. Dime tú, un golpe en los genitales, ¿cómo dan los primeros auxilios? ¿Qué se hace? Bueno, lo primero que debes esperar es que se te alivie. Qué graciosa. Pero eso es un arma letal que tenemos las mujeres con aquellos que se propasan. Vea. ¿Eso es conmigo? No, amigo mío. Eso es con los que se propasan. Y si yo me propasara. No te propases. ¿Y si...? Oye, pero de verdad, ¿tú quieres probar? No, tranquila, relájate, estoy jugando. Estoy enteradito hoy. Relájate. Pero es que me interesa ese tema, tú sabes, ¿no? De verdad, porque, mira, esos primeros auxilios son importantes para la pareja, para uno. Pero bueno, como me interesa tanto, aquí tenemos, como lo ven, a nuestro queridísimo amigo, el doctor Pedro Pablo, rutesexófilo 0000, con solapín y todo. Sexólogo clínico y profesor de la Universidad de Ciencias Médicas. Así mismo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros, profe. Profe, estábamos hablando de lesiones genitales, de traumas genitales, pero hoy nos ocupa precisamente esto, ¿no? Porque a veces uno lo envuelve todo en un solo paquete. Exacto. Traumas genitales, ¿qué es? ¿Qué son? Sí, que me interesa mucho eso. Sí, mucho. Yo sé que a ti las cosas estas te interesan mucho. Nancy, pues nada, diferenciar un poco de lesión genital de trauma. O sea, el trauma es lo que ocurre en el momento, que ocurre, en este caso que estamos hablando de relaciones sexuales, en la relación sexual. Y lesión, puede haber alguna lesión que ocurre en el momento, pero pueden haber lesiones antiguas por padecimientos anteriores, enfermedades anteriores, ITS que hayan en los genitales y puedan intervenir. Pero bueno, hoy nos vamos a referir fundamentalmente a la parte de los traumas que ocurren, que generalmente los tipos de traumas que ocurren son los desgarros vaginales, los desgarros anales, la fractura de pene, los golpes testiculares, incluso los golpes en las mamas de las mujeres. Amigo mío, ¿cuáles son las causas de los traumas genitales en el acto sexual?
la causa fundamental es el ser, digamos, un poco más violento en las relaciones Sí, porque sexuales. hay gente que le gusta eso, el sexo violento. A ver, no estoy hablando de violación, estoy hablando de una relación sexual compartida, Con pero violencia, pero hay gente que le gusta que ser sea más violenta. animal. Bueno, todo o sea, hay gustos para todo. Y es ahí donde ocurren los traumas. Incluso este impacto que hablaba ahorita de la fractura de pene, este impacto a la hora de la penetración, de una penetración brusca que no caiga en el canal vaginal o anal y da contra el perineo, puede producir una fractura de pene. Dios. Y profe, este tipo de trauma da unos síntomas agudos, o sea, ¿se puede uno percatar en el momento de que está sucediendo el dolor o algo así? Fundamentalmente, Nancy, el síntoma fundamental es el dolor. El dolor ocurre tanto en los desgarros vaginales como en los golpes testiculares, como en el golpe de mama, como en la fractura de pene. O sea, el síntoma fundamental va a ser el dolor. Va a haber otros síntomas como puede haber sangramiento, puede haber enrojecimiento de la zona de la lesión, el sangramiento puede ser mayor o peor, puede haber escozor, pero bueno, generalmente lo que más predomina es el dolor. Doctor, el desgarramiento vaginal y anal son los más frecuentes en este tipo. Sí. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, lo primero que hay que hacer, acuérdate que esto funciona en el ámbito de lo privado. Sí, porque... Y hay que ver la privacidad. Por tanto, quienes van a compartir esto son las personas que están implicadas en esto. Yo pienso que lo primero que tienen que hacer con el desgarro vaginal es, por supuesto, detener el acto sexual, que además se va a detener por el problema del dolor que hay o del sangramiento que causó, y vemos la sangre y detenemos el momento del acto sexual. Lavar bien la zona genital para poder observar y esperar. Si el sangramiento es más profuso, si el sangramiento se detiene, no hay que hacer otra cosa. Si hay un poco de inflamación y hay un poco de rubor, se pueden hacer baños de asiento que generalmente se recomiendan en la zona genital para mejorar esto. Generalmente esto transcurre sin otra implicación. Si hubiera un aumento mayor de volumen, si hubiera mucho más dolor, si el sangramiento persistiera, entonces sí hay que acudir al especialista. ¿Esos baños, esos lavados tienen que ser con agua hervida o puede ser con agua...? No, con agua normal. Es lavarse porque en la relación sexual ocurre el intercambio mucho de fluidos, la sangre, o sea, claro, es para tratar de arrastrar y limpiar todo en el caso. Ahora, profe, todo el mundo tiene un librito y todo el mundo tiene una solución y ante situaciones de emergencia pueden aparecer muchas posibles soluciones. Pero, ¿qué es lo que no se debe hacer en esta situación? Bueno, mira, yo lo primero que recomiendo que no se debe hacer es estar tocando los genitales. Por ejemplo, en el caso de los golpes testiculares. Vamos a dejarlo ahí y no tocar ni manipular el genital. Ni acariciar, porque a veces uno dice, ¿de dónde le vamos a acariciar? Pues ni acariciar porque pudiera ser, no tiene, pero pudiera ser una torsión testicular y entonces ya es algo más grave y dejarlo. Lo otro que no debemos hacer es empezar a poner ni cremas, ni ninguno antiséptico, vamos a dejarlo. Agua, jabón y más nada. Y lo otro es no movilizar en ese mismo instante al paciente, porque si hay sangramiento, lo empiezo a movilizar, por supuesto va a sangrar más. Si hay dolor, va a producir más dolor. Por tanto, dejarlo en el reposo en ese momento, en ese instante y ya. Profe, ante esta situación debemos ser muy sensibles. La cuestión de la privacidad, exacto, ayudar a la pareja, pero cuando ocurre esto, ¿qué se puede hacer de inmediato? Ya estaba diciendo que no se puede mover, que no se puede... Exacto. Pero ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, yo pienso que lo más importante que tiene que ver en este momento es la sensibilización de la persona que tenemos al lado, la sensibilización de la pareja para poder tratar en ese momento de calmar, porque esto causa mucha ansiedad, causa dolor, pues la sensibilidad de la pareja, esa responsabilidad al lado de mitigar para valorar los síntomas y saber si esto termina ahí o hay que acudir al especialista. Hay otra cosita rapidito que me gustaría saber, porque este tipo de accidente puede suceder en otro lugar que no sea precisamente en ese en la relación. ¿No? Lo digo por ti. ¿Qué otro tipo de lesiones pueden causarse en los genitales? Lesiones no, de traumas.
en los genitales, digamos, en el medio de acciones violentas, una carrera, un accidente de este tipo. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué tipo de lesiones puede haber y cuáles podrían ser esos casos? A ver, ya no hablando directamente de las relaciones sexuales, pueden haber muchos traumas y lesiones. Pueden haber lesiones, estábamos hablando de los golpes en los genitales, sobre todo masculinos, a nivel de los testículos, que pueden ser muy dolorosos y pueden llevar a una torsión o a un trauma mayor. Estamos hablando, o podríamos hablar de situaciones que le suceden en las mamas a las mujeres, que pueden ser golpes, que pueden ser laceraciones. Estuviéramos hablando toda la mañana, pero ya nos están poniendo... Siempre hay que tener cuidado con este tipo de Sí, lesiones. hay que tener mucho cuidado. Lo primero, no tocar, esperar y acudir al especialista. Y a usted, amigo Ruth, de sexófilo, no ser muy violento, tranquilo, con relajación. Muchas y vuelve gracias, el próximo profe, miércoles. por estar con nosotros. El miércoles nos vemos de nuevo. Que para hablar de sexualidad nunca haya atrasado. Bien interesante el tema que trata la sexualidad hoy, bueno, como todos los días, pero vamos a continuar entonces con nuestra ruta. Volvemos a conversar una vez más cada miércoles. Con nosotros se encuentra Pedro Sandoval, especialista en masoterapia. Y hoy para hablar, profesor, bienvenido. Buenos días, Alejandro, ¿cómo te sientes? Yo bastante bien, relajado sobre todo, que es muy importante también para asumir este tipo de retos. Hoy vamos a hablar sobre la estimulación cuando hay hipertensión arterial, ¿es así? Así mismo. En este caso se conoce cuando se estudia académicamente como el HTA, que como bien dice la sigla en inglés, alta tensión arterial. Entonces, haciendo uso de lo que estábamos hablando también de los primeros auxilios, en este caso también es un auxilio, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la prevención. Para prevenirlo, para no llegar a ese punto. Para no llegar a ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es ante todo? Tenemos que saber qué cosa es la hipertensión arterial. Pues un desequilibrio donde la sangre invade con mucha fuerza las paredes de las arterias y genera una anormalidad en la sístole, que es la presión alta, y en la diástole, que es la baja. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué ocasiona la hipertensión? En primer lugar, cuando se dice hipertensión primaria, es cuando se tiene como proceso clínico que es idiopática. No se sabe las causas. Puede ser poligénica por problemas genéticos, puede ser por problemas generacional, y la persona tiende a tener una presión arterial, pero sin una causa dada. Y la secundaria, pues viene dada por el estilo de vida. Claro. Y para no ser tan dilatado en esto, que el tiempo tiene su frecuencia, el síndrome de Cushing. ¿Qué sería el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing no es más que el exceso de cortisol. El cortisol es lo que nosotros desprendemos en los momentos de huida, cuando estamos estresados, que como manifestación nosotros nos estresamos y en ese momento desatamos cortisol. Pero Claro. ¿qué cosa es el disparo del cortisol? Es lo sostenido. Por eso se dice, como dijo el especialista Anseli, el estrés no es más que la manifestación del tiempo sostenido. ¿Qué cosa es el tiempo sostenido? Es eso. Por ejemplo, un hombre veía un león, veía el león, dejaba de verlo y ya. Pero ahora tú tienes un problema y sigues arrastrándolo, como se dice comúnmente o coloquialmente, la rumia. A ver, el estrés es necesario. Es necesario. Un poco de estrés es necesario. Lo que no se puede es como que mantener demasiado en el tiempo. ¿Es así, no? Claro. Dicho así, muy fácilmente decimos que no se puede. Lo que pasa es que la preparación que tenemos que tener para romper eso. Es muy difícil controlarlo. Meditación y sobre todo, para terminar con la parte teórica, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, podemos apelar al grounding, quitando los zapatos y ponerlo en los pies descalzos. Es una vía. Se escucha bastante, ¿cómo no? La respiración, muy importante. Tomar el aire, inflar nuestro abdomen y respirar después por la boca. O sea, vamos a hacer el ejercicio. Sí. Y para las lesiones genitales, ¿tienen algún ejercicio? Si tú supieras, voy a hacer un 5.
Yo creí que ya eso se había No, pero tú abordado. sabes que el Babujal le gusta que mi cortisol suba. Pero ahora le voy a hacer subir el cortisol a él. Claro. Tú sabes, Babujal, que una vez estaba apurado cuando yo tengo edad suficiente. Yo inauguré los pantalones, fíjate que le decía Enrique, no Cipe. Ah, ya. ¿Tú sabes qué me pasó? Te enganchaste con... Ay, Dios mío. El doctor Pedro Pablo no explicó qué hacer en primeros auxilios si uno se traba el muñeco. Ay, Dios mío. Continuamos. Me parece bien. Me parece bien. Hablábamos de la respiración, que puede ser uno de los primeros estímulos a la hora de bajar precisamente la hipertensión arterial. Efectivamente. ¿Qué hacemos en caso de una hipertensión arterial? Ya te digo, mandé a respirar. No me quito los zapatos porque estamos en estudio, pero es otra de las acciones. Lo ideal sería, lo que el tiempo es muy limitado, un día voy a traer mi esfigmomanómetro, te voy a tomar la presión para que se vea que no es un problema de creencia, sino un problema de existencia, funciona. Claro. Entonces, trabajamos el rostro. ¿Puedes quitarte el espejo del momento? Claro. Gran parte de la atención se refleja ahí, como polimodal. Y trabajamos con este tipo de maniobra. Después que hacemos este tipo de maniobra, trabajamos aquí en esta parte, hacia abajo. Trabajamos aquí cerca de lo que es el esternocleidomastoideo y hacemos esta operación. Trabajamos la hélice, lo que le llaman la hélice de la oreja, fíjense, con los dos dedos hacia abajo. Y como de costumbre, Miriam no está aquí, te toca a ti recibir. Vamos a la java del estrés, el trapecio. Miriam debe estar extrañando eso. Oh, ay, Babujal. Como te dije, no tenemos el efismo para comprobar, porque también se puede hacer, una de las tantas cosas que genera la hipertensión es el ocio. Hay que hacer ejercicio, pero cuidado, porque el ejercicio tiende a subir la presión, pero después se comporta en la posquema como una autorregulación. Claro, claro, el hecho de subir la presión precisamente con el ejercicio permite que cuando estás en estado normal tengas una presión más balanceada. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, un placer contar con su presencia. Nosotros continuamos con la ruta, que hay mucho más para compartir. Relajaditos, gracias al profe Sandoval. Ya es momento de acuse de recibo y comienzo por Liumeli Jiménez. Buenos días, me parece un excelente tema, ya que a veces no sabemos cómo socorrer a quien lo necesite en un momento determinado. Sin dudas es un tema de mucha importancia. Gracias por cada mañana enseñarnos cosas nuevas de vital importancia para la vida. Un saludo y que tengan lindo día para ti, Liumeli. Tamara Simó, como siempre, buenos días, excelente tema para hoy. Muy importante conocer qué hacer ante determinados accidentes que ocurren para poder auxiliar al que lo necesite. Muchas felicitaciones y saludos para todos, saludos para ti. Marta Cejas, buenos días, muy interesante el tema, muchas gracias, gracias a ti. Lisandra, buenos días, un tema excelente, lo único que sé es que no se puede mover si es un accidente. Gracias por enseñarnos cosas de gran importancia, bendecido día, qué bien, me alegro muchísimo que gustes del tema. También nos escribe Rosa María Chávez, buenos días, buen día para ti. Hoy la ruta, como siempre, nos sorprende con un novedoso tema, así que no me lo perderé, espero que sea así. Jonathan, saludos para todo el personal del equipo desde La Habana, un abrazo. Natacha Pompa también, hola al colectivo, saludos desde San Miguel del Padrón y Estar Arias, que no podía faltar. Buenos días, ruteros, deseo disfruten de este magnífico rato. Un rato que continúa todavía, Ale, porque ahora sí, demostración y primeros auxilios. Así mismo es, Jenny, ya lo habías adelantado. Nos encontramos nuevamente con Giselle e Ismael, precisamente para reconocer, para demostrar cómo se auxilia en muchas ocasiones. Y yo quería empezar con un primer ejemplo, es decir, cuando una persona está infartada, cuál sería la posición que debe llevar el cuerpo, cuál sería quizás, cómo se le dan los primeros auxilios.
¿Cómo sería? Bueno, lo primero hay que tener en cuenta es sospechar que esa persona tiene el infarto, ¿no?, del miocardio. Hay una forma clásica de presentación que es el dolor precordial o el dolor en el centro del pecho, que puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, hacia las mandíbulas, hacia la escápula, acompañado de sudoraciones profusas, de palidez. Puede la persona tener antecedentes de enfermedad cardiovascular, de hipertensión. Esa es la forma clásica que podemos Para sospechar, reconocer. para reconocer que pudiéramos estar en presencia de una persona que pudiera tener un infarto del miocardio. Ahora, lo más importante en el accionar del infarto del miocardio es el reposo, no darle ni el mínimo de ejercicio. Muchas personas con ese dolor van hasta caminando hacia la puerta de la casa, van caminando una cuadra hasta el consultorio del médico de familia. ¿Y qué pasa? Se produce la parada cardíaca, que es una de las formas también de presentación de manera súbita del infarto del miocardio, pero que también puede ser una consecuencia de no poner en reposo, en posición semisentada, a la persona que tiene este tipo de síntomas, y por supuesto desabotonarle aquellas ropas que tuviera apretadas en el pecho. ¿Cómo se obra en este caso? ¿Hay alguna especificación para tratar a la persona, para llevarla quizás, para acompañarla en ese momento? A ver, se puede trasladar de diferentes maneras. O sea, lo puedo trasladar cargado, lo puedo trasladar en una silla. Lo importante es no ponerlo a caminar, no ponerlo a hacer el ejercicio. Se han dado casos también que llegan, por ejemplo, al cuerpo de guardia con el dolor en el pecho y nada más que de entrar y caminar hacia la consulta del médico, bueno, se produce este evento que es la parada cardíaca. ¿Cómo no? O sea, lo más importante es el reposo, no hay una manera específica de cargarlo, simplemente pues esta persona no tiene ninguna lesión en el cuerpo, simplemente tiene una sintomatología que está sospechando el infarto. Por tanto, el reposo es la palabra clave, reposo físico. O sea, no puede caminar. Y por supuesto, el llamado de emergencia, como explicábamos, es lo más importante. Bueno, una vez que estén paradas, bueno, yo creo que aquí sí podemos hacer la demostración. Vamos a trabajar de la manera siguiente. El profe Ismael, que es más joven que yo, va a hacer la parte práctica y a medida que la vaya haciendo, si a ustedes les parece bien, podemos ir explicando. Claro, por supuesto. Quería también con otro ejemplo precisamente hablar sobre el tema, y es cuando hay algún traumatismo, es decir, hay algún accidente automovilístico, hay alguna caída. ¿Qué es lo primero que se hace con esa persona? Bueno, en caso de este tipo de escenarios, lo más común es que la persona haya sufrido una fractura cervical. Entonces, explicamos en la primera parte. Hablamos de la cervical porque hay quien pueda estar perdido en la zona del cuello, ¿no? Exactamente, sí, la zona cervical, que es esta zona de aquí, en la parte posterior del cuello. Lo común es que en este tipo de eventos las personas carguen con el accidentado y lo lleven al hospital lo más rápido posible, porque no solamente esta lesión es la que puede estar agravando la vida, puede también tener una hemorragia interna producto del choque con el timón, que es muy frecuente en este tipo, o laceraciones en la cabeza, traumas craneoencefálicos, en fin. Que son muy peligrosos. Exactamente, ponen en riesgo la vida. Pero, ¿cómo hacemos un control cervical adecuado? No es nada más que posicionarlo. En este caso, vamos a simular que el paciente está en el carro, hacia adelante, y lo que vamos es, con las manos, apoyarnos entre la base superior del tronco, con el talón de la mano en la parte de la cervical, y aquí con la cabeza, y vamos a incorporarlo en una posición y mantenerlos así hasta el traslado que vamos a hacer. Porque esa zona no se debe mover, esa zona debe mantenerse lo más estática posible. Vamos a mantener esta técnica hasta que podamos entregarlo al servicio de emergencia. O sea, que la persona que realice esta maniobra va a estar condenada con el paciente hasta que se entregue o hasta que venga la ayuda especializada que utilicen el collarín cervical, el llamado collarín cervical, que es lo que normalmente se usa. Este es un caso donde ustedes mencionaban hace un rato la importancia que tiene el que el socorro lo haga más de una persona, porque para una persona trasladar a otra, aguantándole solo el cuello, debe ser bastante complejo. Exactamente, no, aparte una sola persona no va a poder hacer la evaluación del paciente que necesita para determinar si tiene otros traumas que puedan poner en riesgo la vida. En el momento que tenemos algo como esto lo podemos simular.
Podemos utilizar una gorra, no trajimos ninguna, pero en la parte de la visera se pone hacia adentro la parte del gorro, la visera queda en esta zona de aquí y con un paño lo podemos ajustar sin apretar para no comprimir la grótica. Y eso no brinda un porcentaje alto de efectividad, pero mantiene y te ayuda a tu poder entonces realizar otra maniobra con la persona. Ismael, hay otros casos donde suceden atragantamientos. ¿Cómo obrar en ese caso? Bueno, el atragantamiento, ¿lo puedo hacer contigo? Sí, claro. Es una técnica Vamos para demostrar. sencilla. Lo primero que hace la persona cuando está atragantada es llevarse la mano al cuello, empezar a hacer espasmos para tratar de expulsar esos estrés. No empieza a ahogar. Hacer nada más que un momento, localizar debajo del apéndice sifoide, que es el final del esternón. Al principio, lo que llamamos la boca del estómago, vamos a poner la mano en esta posición y con esta vamos a hacer un barrido hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Supuestamente para expulsar el pie, porque esta maniobra de no desobstruir la vía aérea, la persona se desmaya y es más fácil porque déjate caer hacia atrás. Pero ya, para no hacerlo en cámara, la persona corre por el cuerpo y podemos ponerla en el piso. Entonces en el piso, si necesitamos, nos mantenemos haciendo la maniobra y ya la hacemos ya de esta forma, que es parecida a la maniobra de resucitación cardiopulmonar, pero va a ser comprimiendo y hacia arriba, comprimiendo y hacia arriba. Eso es para que expulse lo que pueda. La persona puede expulsar. Maniobra expulsando. Exactamente. ¿Alguna otra situación que se nos quede? Traíamos un listado, Ismael, un ataque cardíaco, un accidente vehicular o caída de una altura. Bueno, la parada cardíaca. Primero que todo, estado de conciencia. Una persona en parada está inconsciente. Síntomas que preceden al estado de inconsciencia es respiración y pulso. O sea, una persona en parada cardíaca ni respira ni tiene pulso. Utilizamos una técnica que se llama hiperextensión del cuello, que es echarle la cabeza hacia atrás. Esto alinea la vía aérea de una forma correcta para que entre y salga el aire. Exactamente, mejor. pueda entrar y salir. Desvestimos al paciente, descubriendo el torso. En el caso de las mujeres, zafamos el sujetador sin quitarlo y creamos una línea imaginaria de tetilla a tetilla y en el centro, o sea, una cruz, en el centro del pecho del tórax de la persona. Buscamos el apéndice sifoide, que no es nada más que el final del esternón, marcamos con 2 dedos ese final del esternón y ponemos el talón de la mano a consecuencia, o sea, posteriormente de los 2 dedos. Entrelazamos los dedos. Y nuevamente presionamos. Exactamente. Si es buscamos un complejo, ángulo lo más perfecto posible de 45 grados y con la espalda rígida y sin flexionar los brazos, comenzamos a hacer las Saco todo el peso de mi cuerpo casi en el pecho de esa Ale, persona. lo intentamos nosotros para ver si somos buenos estudiantes o no. Sí, cómo no. Vamos a intentarlo. Oye, pero tú me pones en cada situación que el apéndice sifoide. La posición del socorrista es importante. Sí, porque además el socorrista tiene que preservarse también. Exacto. Arrodillado, las piernas semiabiertas, se pega un poquito más, por favor. Exacto. Pone el centro del pecho, el talón de la mano, entrelaza su mano acá, entrelaza la ahí, estire los codos, estira Inclínate y hacia presiona. adelante. y el movimiento lo va a hacer La cintura. O sea, usted se ha montado con una moto, que todo el Sí, mundo se varias inclina veces. hacia atrás. Bueno, esa es la posición. Bueno, ahora sí, conocimiento aplicado. He visto esto también, lo que se le llama el boca a boca. La insuflación. Hay dos maneras de hacer la reanimación. Una que es la clásica, que todo el mundo conoce, que es el boca a boca, alternando con las compresiones. Siempre conversando con las compresiones. Por ejemplo, si Mae puede encargarse del área S y yo me puedo encargar del área A, estoy en posición contraria. Detrás de cámara. Entonces, si trabajamos 2 socorristas, tenemos que ponernos en posición Contraria, claro. Abrimos la vía aérea. Ya en este ciclo son 30 compresiones por 2 insuflaciones, o sea, por 30 2 boca. compresiones. Tapamos la nariz. Tapamos la nariz. Y comenzamos. Nuestra boca va a cubrir totalmente debe cubrir la boca de la persona. Ok. Y hacemos 2 insuflaciones. Las insuflaciones no es más que el aire que expulsamos, pero no hay que hacer una súper... para que lo reciba. Para que lo reciba. Es lo que nosotros expulsamos normalmente en nuestra respiración. Entonces serían 30... Ayúdenme, por favor. Por favor, venga conmigo. Serían 30 compresiones por 2 insuflaciones. Se repite el ciclo 5 veces y se reevalúa el pulso carotidio, que el pulso carotidio es que tenemos acá. No, estos 2 deditos. para saber. Exacto.
La otra manera que se usó mucho con la COVID-19 por la transmisión del virus por la vía respiratoria, también se usa cuando la persona a lo mejor tiene lesiones, tiene sangre en la boca, alguna secreción que no le podemos. Sí, el cambio de fluido. Para ayudar. el socorrista, ¿no? De ese intercambio de fluido. Pues entonces, en vez de obviamos las insuflaciones y le damos nada más que las compresiones, pero serían 100 una única vez. Claro. Oye, muy interesante, Tienen que Jenny. regresar. Tienen Este que es el regresar. primero de muchos programas dedicados en el verano que recién comienza los próximos meses a un tema tan importante. El tiempo se nos agota, Alex. Así y mismo hay es. que seguir. Adelante usted. Queda un cierre con broche de oro, con tu permiso. Adelante. Muchas gracias a usted. Bienvenida, Flavia, en estos minuticos finales para adornarnos la vida y la mañana con tu música, que tiene muchísimo también de vocación, de arte, de estudio. Cuéntame un poquito a la Pues audiencia sí. de La Ruta quién eres. Muchas gracias primero por la invitación a este programa tan importante que tanta información le brinda a toda la población. Mi nombre es Flavia y soy clarinetista. Desde los 8 años comencé los estudios de música en la Escuela Elemental Manuel Saumel. Después realicé el pase de nivel y me incorporé al Conservatorio Amadeo Roldán. Una vez terminado, decidí estudiar historia en la Universidad de La Habana, pero como parte del servicio social ingreso a las bandas municipales de concierto. Cuando ya tenía 4 años de estar en la banda municipal del Cotorro, me llaman para formar parte de la banda provincial de conciertos, donde estoy actualmente. Soy el primer clarinete y ayudante de concertino. De la banda provincial de de la banda conciertos. provincial de conciertos. Qué orgullo. Y como te decía anteriormente, como estudié historia en la Universidad de La Habana, esto me permitió llegar a la radio. Ahí soy la especialista de música de Radio Metropolitana y de la COCO. Y tienes un espacio, por favor, Sí. la promoción desde La Ruta. Tengo un espacio en la revista Cultural Esta Mañana de Radio Metropolitana por la 98.3 de la FM, la radio de casa. Se llama Más Allá del Pentagrama. Es un comentario de música que hago todos los jueves a las 7:30 de la mañana. Esencialmente hablo de música y de músicos cubanos de todos los tiempos. Qué encanto. ¿Y qué nos vas a regalar, Flavia? Porque no puedes irte sin ofrecernos un poco de tu arte, de tu buena música. Bueno, yo les voy a regalar una variación de un arreglo de Con un poco de amor de Silvio Rodríguez, que me la hizo casualmente el director adjunto de la banda provincial de conciertos, a quien le mando un saludo, Rafael Díaz Carter. Un regalo para ustedes. Porque los con ruteros. un poco de amor todo es posible. Por favor, el set es tuyo. Paz. Gracias.